día de hoy vamos a proseguir con la asignatura Biorefinería, con la segunda cápsula de la charla número 2 de la asignatura, donde estamos estudiando los procesos de termoconversión y en este minuto estamos trabajando o entrando al análisis de los procesos de pirólisis. En la clase anterior hablamos un poco sobre la carbonización y la pirólisis lenta, que son procesos que persiguen dentro de su objetivo fundamental incrementar o maximizar el rendimiento en sólidos. Vimos que dentro de los parámetros fundamentales para obtener las características que uno quiere en ese sólido, si es un sólido que proviene de biomasa, se conoce como biochar, está la temperatura de operación, el tiempo que está también el sólido en residencia en el interior del reactor, y que estos parámetros afectarán posteriormente las propiedades del material, que es algo que vamos a estudiar en la clase que corresponde al análisis de las propiedades físico-químicas de los productos de los procesos de conversión primaria de biomasa. En el día de hoy vamos a continuar el estudio de la pirólisis, pero vamos a comenzar a analizar la pirólisis rápida. La pirólisis rápida es un proceso que se desarrolla en los mismos reactores o reactores muy similares a los que nosotros estuvimos analizando en la clase anterior, pero la diferencia fundamental de la pirólisis rápida con respecto a los procesos de pirólisis lenta radica en el tiempo de residencia que está la biomasa y los vapores al interior del sistema, por cuanto su objetivo fundamental es maximizar el rendimiento en líquido. En esta tabla que ustedes pueden ver acá, hay un promedio de los rendimientos que se obtienen en este proceso de pirólisis, pero es un número aproximado. Obviamente uno en la literatura se puede encontrar moviéndose en ese rango, en esa región de análisis. Tenemos que también considerar que los procesos de pirólisis tienen una etapa que es muy relevante y es la condensación de los vapores, y que esta condensación sea oportuna. La pirólisis rápida ocurre en el rango de temperaturas entre 450 y 600 grados Celsius. Considérese que en este rango de temperatura ocurre la descomposición de la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, y por ende la mezcla de productos que componen los vapores de pirólisis es una mezcla compleja que contiene productos de la depolimerización, entre otras reacciones que ocurren en la estructura polimérica de la biomasa. Les propongo que veamos el siguiente video para que ustedes puedan ver de manera muy resumida y esquemática en qué consiste un proceso de pirólisis de biomasa. Resumiendo lo visto hasta aquí, se puede decir entonces que la pirólisis implica un calentamiento rápido, estamos hablando del orden de los 1000 a 3000 grados Celsius por segundo, y que el líquido requiere enfriarse en un tiempo sumamente rápido también para minimizar la ocurrencia de reacciones secundarias, sobre todo estas reacciones que hacen que ocurra repolimerización y que van a afectar la calidad del producto final una vez condensado. Este esquema que pueden ver es un esquema de una planta que se instaló en la Universidad de Waterloo, en Canadá, y donde pueden apreciar que tiene una primera sección que tiene que ver con el pretratamiento de la biomasa. Recuerden que habíamos hablado de los procesos de conversión mecánica, acá tienen una parte de ellos. Posteriormente un reactor de lecho fluidizado, que cuál era la característica de los reactores de lecho fluidizado, que en su modelo de comportamiento se asemeja a un reactor de mezcla perfecta. ¿Qué significa esto? Que en diferentes puntos del interior del lecho vamos a tener una composición y una temperatura relativamente homogénea. Posteriormente hay un sistema de abatimiento para recolectar las partículas sólidas y un sistema de condensación en varias etapas. Véase que un tema muy interesante, que se recircula el gas, se quema en un horno para precalentar el lecho. Esto es algo muy común y que se hace en los procesos de pirólisis con el objetivo de maximizar la eficiencia del proceso. Y cuando hablo de eficiencia me refiero a la eficiencia energética. Ahora veamos una comparación entre pirólisis rápida y lenta, solo para ver los números de manera global. Quiero que vean la diferencia en el rendimiento de carbón entre la pirólisis lenta y rápida y de líquido. Vean que estamos hablando de un margen de un 20% de diferencia en peso de los rendimientos en cada una de estas fracciones, que como ustedes saben son fracciones muy relevantes en los procesos de pirólisis. Un aspecto importante también y que quería hacer notar tiene que ver con los calores de reacción, porque es un tema que se discute mucho en la literatura. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de reacciones en la pirólisis que no son endotérmicas, sino que son exotérmicas, que producen calor,
y esa exotermicidad proviene de la descomposición de los vapores primarios de la biomasa. Estamos hablando de un 8 o un 10% del poder calorífico de la biomasa, que es el que produce esa exotermicidad en los procesos de pirólisis. Pueden profundizar un poco en el tema si ven o se refieren al paper que está citado en la diapositiva. Veamos ahora, hagamos un paréntesis en los reactores que se ocupan para hacer los procesos de pirólisis. En este grupo podemos decir que tenemos reactores que funcionan de manera ablativa. ¿Qué significa esto? Que la biomasa está en contacto directo con una superficie móvil a alta temperatura. Los reactores de lecho fluidizado, que ya lo hemos visto y hablamos de ello en la clase anterior, y aquí tenemos los lechos fluidizados burbujeantes y los lechos fluidizados circulantes. Después tenemos los reactores tipo tornillo sin fin o Auger. En este caso el esquema se refiere a dos tornillos en paralelo. Tenemos los reactores que son tipo drum, tipo tambor, que sobre todo estos reactores se ocupan cuando el proceso se lleva en condiciones de vacío, y los reactores, un modelo de reactor muy destacado, que se ha hablado mucho en la literatura, que es el modelo de reactor de conos rotatorios, donde este también forma parte de los reactores del tipo ablativo. En casi todos estos reactores tenemos presencia de arena. ¿Por qué razón? Porque la arena se utiliza para facilitar la transferencia de calor hacia las partículas sólidas. ¿Qué dificultad tiene la arena? Que hay que separarla y que hay que además separar de esa arena el char que se produce. Resumiendo, podemos decir que tenemos la pirólisis ablativa, la pirólisis que se realiza en lecho fluidizado y circulante, y la pirólisis que se hace al vacío. La pirólisis ablativa tiene la característica de que hay una superficie en movimiento a alta velocidad y a alta temperatura que entra en contacto con la biomasa, que al descomponerse produce una película de BioOil que se vaporiza y se recupera en forma líquida en las etapas de condensación posterior. La pirólisis que se hace en lecho fluidizado y lecho fluidizado circulante, su limitación está en la transferencia de calor al interior de la partícula. Por eso se ocupan partículas de tamaño pequeño, porque tiene el beneficio de facilitar la fluidización en el régimen de diseño y además facilitar la transferencia de calor hacia el interior de las partículas, las cuales se descomponen siguiendo el modelo de núcleo sin reacción para partículas de tamaño decreciente. Tenemos también que decir que la pirólisis a vacío, las tasas de calentamiento son lentas y eso facilita que se reduzcan las reacciones de conversión, sobre todo en etapa secundaria. El aspecto común que tienen estos procesos de pirólisis es que ocupan grandes volúmenes de gas de arrastre, y esto que implica que al ocupar un volumen elevado del gas de arrastre en la pirólisis lleve como consecuencia de que se mejore por una parte la transferencia de calor, pero por otra tenemos que estar ocupando ese gas, que en ese gas se están disueltas los compuestos químicos de interés para nosotros, que a posteriori va a implicar un problema separarlo en la etapa de condensación. También tenemos que decir que en la mayoría de los procesos se usa arena, sobre todo en los procesos de lecho fluidizado, y esta arena requiere calentarse. Es por ello que la mayoría o un gran número de reactores de lecho fluidizado tienen una cámara de combustión donde la arena del lecho se recircula hacia esa cámara, se quema con los gases producidos por la propia pirólisis y además con el carboncillo que quedó adherido a la arena, para generar así el calor necesario para precalentar el lecho y a la vez limpiar la arena del carboncillo que quedó depositado en ella. Acá podemos ver en la figura una planta de pirólisis que está instalada a nivel comercial. Ahora, la pregunta es, ¿los diseños actuales son lo suficientemente robustos para ocuparlo en el marco de la biorefinería? ¿A qué me refiero? ¿Podremos ocupar estos diseños para acoplar a la pirólisis otros procesos para el uso posterior del BioOil? Eso es una pregunta que tenemos pendiente. Ahora, ¿qué sí tenemos que decir? Bueno, parámetro fundamental en la pirólisis, el efecto del tiempo de residencia, o sea, el tiempo de residencia de vapor en el rendimiento de los líquidos orgánicos es fundamental, porque si uno tiene el vapor mucho tiempo residiendo en el reactor o residiendo en lugares que estén a alta temperatura, esto puede provocar que ocurran reacciones secundarias que van en detrimento de la calidad del BioOil que vamos a obtener. De hecho, es algo bastante entendido y que bastante discutido en la literatura, aunque las interacciones entre la temperatura y este tiempo de residencia, que está directamente ligado a la cinética de reacciones particulares,
no se ha estudiado a profundidad todavía. Se cree que a temperaturas superiores a los 400 grados pueden ocurrir reacciones secundarias de condensación y disminuye el peso molecular promedio del líquido. Aún así, tenemos que decir que todavía se requiere más investigación y desarrollo en la pirólisis para optimizar la calidad de los productos y los parámetros del proceso. Hay un problema o un inconveniente que le he mencionado recientemente, que es que estos vapores están diluidos en el gas de arrastre, lo cual dificulta su condensación y el fraccionamiento posterior, que es fundamental. Al igual que la tasa de enfriamiento, o sea, la tasa de enfriamiento que nosotros ocupemos, es por ello que se usa el quenching para enfriar rápidamente los vapores y de esta manera afectar lo menos posible su composición por el hecho de estar a altas temperaturas. En un paper reportado en el año 2009, estamos hablando de un paper que tiene 10 años ya, se estudia cómo incide el tamaño de partícula, véanlo acá, en los rendimientos de las diferentes fracciones del bioil. Y vemos que sobre cierto tamaño de partícula el rendimiento de gas, de líquido y de biochar se mantiene prácticamente constante. Esto es algo que quiero que le hagamos un zoom ahora, que nos quede en nuestra mente, porque es algo que vamos a analizar desde el punto de vista fundamental cuando estudiamos los principios cinéticos que rigen los procesos de pirólisis. Vean también qué ocurre con la viscosidad del bioil. Esta viscosidad al principio es alta y posteriormente cae. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen ustedes que signifique que la viscosidad a bajos tamaños de partícula sea alta y posteriormente la viscosidad caiga? Evidentemente también tiene que ver con la cinética de descomposición que está ocurriendo ahí. Y por último tenemos también qué pasa con las diferentes fracciones en relación al tiempo de residencia. Véase que en la medida que aumenta el tiempo de residencia hay un punto sobre el cual los rendimientos a gas, carbón y bioil no se afectan ostensiblemente, sino que alcanzan como una platea. Sin embargo, eso no significa que la composición del líquido no esté cambiando. Véase cómo se puede observar esto con cómo cambia el rendimiento en la fase orgánica y en la fase y la cantidad de lignina pirolítica que se obtiene con el cambio de los tiempos de residencia. Es por ello entonces que el tiempo de residencia puede ser que no nos afecte notablemente los rendimientos, pero sí la composición de los productos que estoy obteniendo, y es por ello que hay que tener sumamente cuidado cuando se hable de esa variable. Y por último también tenemos que comparar los diferentes diseños de reactor, y como ustedes pueden apreciar, el rendimiento de cada una de las fracciones es diferente. ¿A qué se debe esto? A que la forma en que se hace la transferencia de calor en los procesos en cada uno de estos reactores también es diferente. Bien, como les venía diciendo entonces, los productos que tenemos de la pirólisis rápida son el bio-oil, el biochar y el gas. Vean que cada uno de ellos tiene un espectro de aplicaciones diferentes, donde el gas tiene la aplicación más, digamos, acotada, lo cual está directamente relacionado con su composición. El gas de pirólisis no es un gas que tenga una composición demasiado rica, por así decir, en compuestos que sean aprovechables por otras vías, y es por ello que se ocupa directamente como combustible. Sobre el biochar estuvimos hablando al inicio de esta conferencia, y bueno, el bio-oil tiene la posibilidad de ser ocupado en esquemas más complejos, que son esquemas de biorefinería ya en etapas, digamos, de mejoramiento. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo que tiene que ver con un fraccionamiento primario de la biomasa, que puede ser por liquefacción, que no es directamente pirólisis, y posteriormente estos procesos de valorización de la corriente, digamos, cruda, o la plataforma, el bio-oil como plataforma para producir compuestos químicos. Este tipo de esquema también de mejoramiento, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar con las estrategias que ustedes pueden ver acá. La biomasa pasa por una serie de etapas fundamentales que pueden terminar después de haberse obtenido el bio-oil. Estas etapas pueden terminar en deoxigenaciones, reformado catalítico, deoxigenación catalítica, hidrogenación catalítica, y es por ello que se puede hablar también de biorefinerías o refinerías híbridas, donde se pueden
integrar corrientes que vengan ya sea de procesos de conversión biológica como de procesos de conversión termoquímica. No sé si se recuerdan, en la primera actividad que vimos, de la cual ustedes también hicieron una tarea, hablábamos de la relación de la biorefinería con la economía circular, y era que podíamos ocupar corrientes paralelas, subproductos o residuos de uno de un proceso para ocuparlo como materia prima en otro y así integrarlos. De eso se tratan las biorefinerías híbridas. Acá tenemos un ejemplo que me pareció muy interesante, por eso se los traje, donde ocupan como fluido de fluidización, y valga la redundancia, en el reactor de pirólisis hidrógeno. Por eso le hablan que es un proceso de hidropirólisis. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que el hidroprocesamiento de las moléculas que se producen en la pirólisis ocurre in situ en el reactor. El único inconveniente, digamos, una de las alternativas que encontraron en este proyecto fue ocupar membranas para la separación selectiva del hidrógeno de los gases y poder recircularlo o recircular una fracción de este al proceso, porque siempre hay que usar hidrógeno fresco. Como ustedes ven aquí, tiene que tener una reposición fresca de hidrógeno posterior a, bueno, las etapas que se ocupen de reformado y demás. Bueno, hasta aquí es lo que queríamos ver de manera general que en la pirólisis. Podemos resumir que la pirólisis se puede llevar a diferentes niveles de temperatura con diferentes tiempos de contacto, lo cual afecta el rendimiento de las tres fases que se obtienen y las propiedades y composición de cada uno de los productos de la pirólisis. Y así podemos decir que tenemos procesos de carbonización, pirólisis lenta y pirólisis rápida. Un caso particular de la pirólisis rápida es la pirólisis flash, la cual ustedes pueden revisar en la literatura complementaria al curso. Ahora vamos a partir con otro proceso que está a otro nivel de temperatura o a un nivel de temperatura superior, que es la gasificación.